vigencia, tiene la compañía la potestad de modificar, mantener, hacer eventuales cambios a las condiciones de la póliza y obviamente presentarlas. Entonces, debemos de saber que esta póliza del Fondo de Cesantía tiene una vigencia de 1 año contado a partir del 1 de julio del 2024. Esto como para que ustedes tengan conocimiento de que en este periodo, en este nuevo periodo, se pueden presentar variantes. No solamente que variantes que vaya en beneficio del partícipe, y eso es lo que siempre buscamos, pero también pueden ser variantes que modifican las condiciones y obviamente en el evento de un siniestro esto se va a notar de forma inmediata. Antes de iniciar nosotros a la puntualización que ha hecho el licenciado Andrade, que el objetivo de esta reunión o de esta videoconferencia o de este tiempo de aprendizaje es conocer las condiciones de la póliza, es importante que ustedes, compañeros, como la FUCAP, como las personas que están hablando con el partícipe, dándole las explicaciones o tratando de darle a conocer todos los beneficios, conozcamos cómo está integrado el portafolio de la póliza de vehículo del Fondo de Cesantía. Entonces, a la elaboración de este informe, nosotros teníamos, porque este informe se hizo con la finalidad de obtener las condiciones para la renovación. Teníamos un total de 757 vehículos, teníamos un total de 170 motos y que en motos y vehículos sumaban un total de 927. Ustedes ven a su mano izquierda un cuadro que determina cuál es el resumen de los vehículos que tiene la póliza del Fondo de Cesantía. Y tenemos en este universo de 927, 485 son de procedencia china. 272 vehículos son de procedencia, estamos hablando de carros, ¿no? De otras marcas. Y un total de 170 motos. De esos vehículos que estamos viendo, de esos 927 vehículos, tenemos que 757 son carros. De esos 757, 485 son de procedencia china, 272, como lo habíamos dicho, son de otras marcas, y sobre las motos tenemos que de las 170 motos que se encuentran en este portafolio, 145 son de procedencia china y 25 motos son de otras marcas. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan estas cifras? Es importante porque vamos a ver que hoy por hoy el mercado de seguros, no solamente la aseguradora con la que está asegurada el Fondo de Cesantía, tiene grandes pérdidas, sino el mercado de seguros se ha visto afectado por el ramo de vehículos. Tan afectados que, lo vamos a ver también más adelante, inclusive las compañías de seguros han cerrado el ramo. Entonces tenemos que los carros chinos, los vehículos chinos, carros, la póliza del Fondo de Cesantía ocupa el 64.07%. Las otras marcas tienen el portafolio, siempre recordando que se trata del portafolio asegurado en la póliza del Fondo de Cesantía, es decir, los vehículos de los partícipes. Entonces, tenemos que el 35.93% corresponde a vehículos de otras marcas. Mayor porcentaje, en cambio, es en motos. Las motos de marcas china o de procedencia china ocupan el 85.29% frente al 14.71% que son de otras marcas. Y aquí tenemos pues un detalle de lo que corresponde a los vehículos, un resumen de los vehículos, ¿no? Y ustedes pueden ver que el de marca china, el Chery, tiene
el 30.30%, refiriéndonos solamente a vehículos de procedencia china. Y ustedes ven que está el DFSK, el Sinarai, el Grigol, Suet, el KYC, Chang'an, Bai, Dongfeng, Jeptur, Yap, Carry, MG, Fodei, Gap, y todos esos tienen su porcentaje como ustedes lo ven ahí, siendo el Chery el 30.30%. Ese porcentaje, obviamente, haciendo relación al total de 485 vehículos de procedencia china. Y las otras marcas, como la Chevrolet, que va en primer porcentaje, ocupa el primer lugar con un 35.70. Pero, compañeros, ese 35.70 es sobre los 272 vehículos que están en el portafolio. Es así, quisiera que ustedes memoricen esos porcentajes porque vamos a ver hacer el análisis, ¿no? Esto es de lo que se refiere al portafolio del fondo de cesantía. Entonces, hemos visto lo que es el fondo de cesantía. Ahora, nosotros vamos a ver lo que es el mercado asegurador, o sea, el Ecuador. Finalizada la emergencia de salud por la pandemia del COVID, es verdad que las compañías de seguros y el mercado asegurador a nivel mundial fue de una u otra forma tomando sus condiciones, términos, cotizaciones de forma normal. Se fueron, como quien dice, tomando posición con sus tasas normales, cotidianas o lo usual. Sin embargo, en nuestro país, la inseguridad, la violencia que ustedes conocen, ha hecho que el ramo de vehículos sea un ramo golpeado. Esto es la información respecto del ramo de seguros. Esta inseguridad, esta crisis de inseguridad que hemos tenido nosotros y que estamos atravesando, ha hecho que las compañías de seguros, recuerden que estamos hablando del mercado de seguro, cierre el ramo de vehículo, incrementen las tasas y los deducibles. Las compañías de seguros hagan selección de marcas para cotizar, es decir, no es que yo compro un vehículo, una Ford 150, y esa Ford 150 es apetito para todas las compañías de seguros. No, eso era hace 5 años atrás. Hoy por hoy, las marcas que antes eran apetito de la compañía de seguros, hoy no es apetito. ¿Por qué? Porque ha habido incremento de tasa, ha habido incremento de deducible y eso obedece a que los repuestos, a que la incidencia en robo o en choque en estas marcas de vehículos han provocado grandes pérdidas a las compañías. Otras compañías han dicho, bueno, yo no cierro el ramo, pero yo aplico un deducible mayor. También yo aplico un deducible mayor a vehículos específicos, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿y cuáles son esas marcas de vehículos específicos? Entonces, tenemos aquí un cuadro que nos dicen a nosotros cuáles son esos modelos específicos que, en otras palabras, son restringidos. Como les había dicho, no todas las compañías, o sea, cada compañía tiene su modalidad. Una tiene un deducible más alto, otras tienen tasas, otras aplican tasas y deducibles altos, otras dicen simplemente no, depende de la compañía de seguros. Pero el mercado en este momento, para ciertos modelos, no solamente de procedencia china, sino todas las marcas tienen determinadas condiciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, que como modelo restringido y por lo tanto, ya sea que lo coticen alto o que tengan un deducible alto o que tengan las dos condiciones, tasa y deducible altos, o simplemente no lo cotizan, tenemos el Chery en su modelo Tigo 2, 3, 4, 5, 7 y 8, que sean de transmisión mecánica. El Chevrolet, que es una marca que no es de procedencia china,
que es ensamblado en este momento aquí en el Ecuador. El Captiva no es apetito en este momento para la mayoría de las compañías de seguros. El Aveo tampoco. La camioneta D-Max no es apetito. El Gran Vitara, igual suerte sigue. El modelo Sail, el Spar y el Vitara, no Gran Vitara, sino también el Vitara. La Ford, la marca Ford, en todos sus modelos ya está siendo catalogada como restringido. Es decir, que la compañía de seguro, de acuerdo a su política, ve si la asegura y si la asegura, cuáles son los términos y condiciones. Estos elementos, compañeros, son de mucha utilidad para ustedes, para que puedan vender con mayor facilidad los beneficios que el Fondo de Cesantía ha logrado bajo su póliza. Porque como ustedes, si se ponen a ver estas marcas y retrocedemos a lo que era el portafolio, entonces todos los vehículos que tienen o son adquiridos por los partícipes entran automáticamente en la póliza y entran automáticamente con unas mismas condiciones, con un mismo deducible, el establecido en la póliza. Y no es que caen en esta modalidad de restringido de acuerdo al modelo o que está bien, lo aseguramos, pero con otro deducible. No, ellos gozan del beneficio de la póliza de un solo deducible y de una sola tasa. Entonces tenemos el Hyundai, el Tucson, el i10, el Gran i10, el Accent. También está como modelo restringido. Pero aquí sí quiero puntualizar y recordemos que modelo restringido no es que todas las compañías no lo aseguran, no, modelo restringido es porque de una u otra forma están siendo considerados con algo adicional, una tasa, un deducible o simplemente en ese modelo yo no aseguro. El YAP también está siendo restringido en sus modelos HFC 1037, S2 y S3. El Kia, que ocupa un gran porcentaje en el mercado, en el parque automotriz, vea, Soluto, Picanto, Río, Sportage, Optima y Niro, también está como modelo restringido. Entonces, es verdad que también las compañías de seguros cambian de acuerdo a cómo los está golpeando la siniestralidad, porque también los que siguen en el ramo no quieren perder sus clientes, pero sí van modificando sus condiciones de acuerdo a la siniestralidad. En algún momento la Mazda fue una de las marcas que era apetito de las compañías de seguro. Hoy por hoy ven ellos cuál es el modelo y se abstienen de cotizar o castigan la marca con deducibles que van muchas veces hasta el 30% de la suma asegurada, que es significativa. Y ustedes deben de analizar que un 30% probablemente si la persona en su vehículo no ha tenido un accidente, no sufre el impacto. Pero cuando tiene un robo total, un 30% es alto. Alto porque si estamos hablando de un vehículo que ha sido adquirido con crédito, que la persona tiene una deuda, que la póliza tiene este deducible, entonces como en efecto tenemos casos que la persona ha retirado su vehículo y en ese momento, casi a la semana, se le han robado el vehículo, el impacto es grande, el impacto es importante. Entonces tenemos que la Mitsubishi en su modelo L200 también está castigado. El Renault en su modelo Logan, Sandero, Stayway también se ha castigado por las compañías de seguros. Ustedes están viendo que la mayoría de los vehículos están siendo castigados. La Toyota, el Suzuki, el Gran Vitara, la Hilux, el Volkswagen en su modelo, la camioneta, la Amarok, que algún momento también era apetecida por las compañías de seguros, hoy por hoy ya no es apetito de las compañías de seguro todas estas marcas.
tenemos escenarios frecuentes en lo que es vehículos, en todas sus marcas, y es, como lo habíamos dicho, un mayor deducible, simplemente no se aseguran, y hoy a la fecha no se aseguran los modelos eléctricos. También fue cuando iniciaron la compra de vehículos eléctricos, las compañías de seguros comenzaron a cotizar y demostraron su interés en estos vehículos. Hoy por hoy simplemente dicen, por el momento nos abstenemos. Entonces, ahora vamos a ver nosotros, viendo que y conociendo que el portafolio del Fondo de Cesantía, su gran porcentaje es de procedencia de China, y conociendo que las compañías de seguros tienen restricciones sobre determinadas marcas, vamos a ver el portafolio de lo que es el mercado de seguros versus el mercado del portafolio del fondo de cesantía. Y por eso les decía que memoricen esos porcentajes de lo que el fondo de cesantía tiene en procedencia china, porque ustedes lo ven aquí, que el mercado de seguro en lo que es vehículos de procedencia china ocupa el 36%, que es altísimo. Pero el fondo de cesantía tiene el 70.70%. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, porque estos son los elementos que ustedes tienen para decirle a nuestros partícipes el tipo y la calidad de póliza que tiene por comprar un vehículo y ser amparado bajo esta póliza que es contratada por el fondo de cesantía. Porque en el mercado ecuatoriano, no en la póliza del fondo de cesantía, esos vehículos son castigados con una tasa mucho mayor a la que vamos a ver. Entonces, esas son las ventajas, son los elementos y son las garantías que tiene la póliza del fondo de cesantía, y eso es lo que busca el licenciado Andrade y Marquitos, que ustedes conozcan estas condiciones, estos términos, estas ventajas, para que ustedes, con todo el conocimiento que estamos viendo en este momento, transmitan a nuestros partícipes la importancia de saber utilizar su póliza y de que se sientan ellos respaldados con unas tasas y unas condiciones que van a ser efectivas al momento de que la persona, ojalá no ocurra, pero que tenga un siniestro. Hoy tuvimos el reporte, compañeros, de 2 robos totales. Hoy, 2 vehículos de los partícipes, de los compañeros partícipes, fueron robados. Entonces, la incidencia en robo total ha crecido bárbaramente. Estamos hablando de que si antes en el mes se robaban un vehículo, hoy se están robando 10. Entonces, nosotros debemos de saber también que el mercado de seguros, al haber sido castigado, al haber sido golpeado con el ramo de vehículo, van a ver o se están viendo y se seguirán viendo cambios importantes. Por ejemplo, si hoy por hoy tenemos que el mercado automotriz de Ecuador es ocupado por el 36% de vehículos de procedencia china, y tenemos que la General Motors, que tiene su ensamblaje local, renunció a la fabricación porque ya salió del mercado, entonces quiere decir que ese espacio o el número de unidades que vendía la General Motors por alguien va a ser ocupado. Entonces, si General Motors ya renunció, ya no va a ser ensamblaje aquí de vehículos ni en Colombia, quiere decir que las compañías de seguros van a tener que importar esos repuestos de esta marca en todos los modelos, porque esta empresa, después de tantos años de estar en el Ecuador, sale del mercado. De acuerdo a la información que sale en los medios de comunicación, es porque la fábrica, hoy por hoy, por el incremento de vehículos chinos,
su fabricación es utilizada, o la fábrica es utilizada para el ensamblaje en solo un 13%. Es decir, que un 87% no es utilizada esa fábrica. Y está saliendo de Ecuador y de Colombia por iguales situaciones. Sabemos que a partir del mes de mayo de este año, el Ecuador firmó un acuerdo con lo cual los aranceles para vehículos van a ir disminuyendo. Y si hoy por hoy, con el arancel que es alto, entre el 35 y 40%, el porcentaje de vehículos chinos en el mercado es del 36%, este porcentaje se incrementará, obviamente, será mayor porque ese porcentaje de arancel va disminuyendo conforme se ve en la lámina que ustedes ven, que en el 2037 será de más o menos 2.7. Del 35 a 40% que es hoy, ese porcentaje va a ir decreciendo en el tiempo y se convertirá solamente en un 2.7%. Estos elementos les permiten a ustedes pensar, colegir que el mercado va a ser copado por vehículos de procedencia china. Pero ustedes también se preguntarán, y bueno, ¿y cuál es el problema? El problema es que los vehículos de procedencia china, para las compañías de seguros, que repercute al partícipe, porque si un vehículo no llega a su repuesto, no puede el partícipe sacar del taller el vehículo. Entonces, ustedes también tienen que conocer eso, que los vehículos de procedencia china tienen problema en la postventa. ¿Cuál es el principal problema? Que no hay repuestos, que los modelos varían o cambian entre 2 o 3 años, ya ese modelo como que uno dice, ya no existe, ya no lo fabrican. Entonces, encontrar repuestos de un vehículo complica a las compañías de seguros. Y es por eso que las compañías de seguros se abstienen o dan un deducible más alto o una tasa más alta. ¿Para qué? Para que el cliente desista de tomar el seguro con ellos, porque cuando tienen un siniestro, encontrar el repuesto les cuesta a la compañía de seguros y los parques, los patios de los concesionarios se llenan porque los vehículos no pueden salir de los patios porque no hay el repuesto. Entonces, ahí ustedes tienen un análisis del por qué a veces los partícipes o los asegurados dicen que las compañías de seguros se demoran en entregar los vehículos. Y ustedes deben de conocer que no es que las compañías de seguros tardan en entregar los vehículos, sino que los vehículos de procedencia china tienen el problema en repuesto. La postventa mata a las compañías de seguros porque no hay repuestos. Tardan en venir y muchas veces esperan y no llega el repuesto porque ya el vehículo ya no hay en la fabricación y por lo tanto los repuestos ya tampoco están a disposición del público para que los adquieran. Estos son los importantes puntos que ustedes deben de conocer para que puedan hablar con solvencia ante nuestros partícipes o asegurados. Entonces, no tener los repuestos, un carro siniestrado va a estar en los patios del concesionario por mucho tiempo y al concesionario no le interesa pues tener vehículos ahí en su patio ocupando espacio si sabe que ese repuesto vendrá entre 6 o 8 meses. Entonces, esos son los problemas que las compañías de seguros presentan al momento. Ojalá en un corto plazo las condiciones cambien, ojalá, pero hasta el momento eso es lo que se avisora, que el mercado va a estar lleno o va a ingresar más vehículos de procedencia china con los resultados que en este momento estamos teniendo. La postventa muy difícil, repuestos muy caros para las compañías de seguros, los costos de los vehículos son
son los más económicos, pero los repuestos son muy altos. Entonces, la compañía de seguros, por ese vehículo, porque el vehículo cuesta determinado valor, el asegurado paga una determinada prima, pero cuando ese vehículo tiene un siniestro, la reparación es muy alta. Entonces, hace que las compañías de seguros caigan en esta crisis que están viviendo en este momento. Ay, la salsa, dile que me tenga una bandejita de la salsa. Ya, entonces nosotros tenemos que saber que no obstante todo el panorama que les he mencionado en este momento y que tal vez a su mente surja así uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo hacen las compañías de seguro? Bueno, las compañías de seguros tienen sus mecanismos de acuerdo a un portafolio, pero el fondo de cesantía, gracias, tiene es muy apreciado y tiene, por ejemplo, en la cartera, como habíamos visto, de los 757 vehículos, para esos vehículos que ya están en cartera del fondo de cesantía, que es el portafolio, no obstante todo lo que hemos hablado de las condiciones de mercado a nivel nacional, no tienen variación. Entonces, eso es una gran ventaja, compañeros, que nuestros partícipes que han adquirido un vehículo con crédito del Fondo de Cesantía no tengan incremento, no obstante la alta siniestralidad que representa la póliza, porque tenemos que decirles que sí tenemos una alta siniestralidad. Entonces, tenemos otro beneficio que tiene bajo la póliza y que es motivo y está en este momento en su pantalla, es que tenemos un beneficio de la licencia caducada 60 días. ¿Por qué decimos esto? Porque sí tenemos varios siniestros en donde las personas que van conduciendo el vehículo han tenido la licencia caducada. Entonces, es un beneficio que lo tiene su póliza y que ustedes lo pueden decir porque de pronto un partícipe les dice, ocurre, tenemos hace 2 semanas, ocurrió alguien que de una u otra forma quería, o sea, declarar algo que no era y finalmente le preguntamos, pero ¿qué es que pasa? O sea, ¿qué es lo que usted quiere decir y qué es lo que no quiere decir? Porque usted está queriendo decir algo, pero usted ocultaba algo más, y era que la persona que estaba conduciendo tenía licencia caducada. Entonces le tuvimos que decir, no, usted, ¿cuánto tiempo? Si tiene 60 días, está dentro del plazo. Recuerden que es licencia caducada. Ahora bien, si la persona tiene su ticket y no ha podido renovarla, esa es otra situación y pues ahí tiene la prueba simplemente, no tiene que no es ningún, no es que se trate que la compañía tiene que hacer una concesión, no. Si ya tiene el ticket que ha pagado, estamos en otra situación, pero aquí se trata de licencia caducada, que la persona, el conductor, no ha hecho absolutamente nada por pagar el valor para tener la renovación de la licencia. Entonces, en nuevo periodo nosotros tenemos una tasa diferenciada por lo que hemos visto, pero recuerden ustedes, compañeros, que es para nuevos vehículos. Tenemos tasas diferenciadas para camionetas y furgonetas. Entonces, las camionetas y furgonetas tienen una tasa y todos los demás vehículos tienen otra tasa. Y las motos también tienen una tasa, pero esa se mantiene, que ha sido la de la póliza. Ahora bien, en este punto me quiero detener porque yo hablo de tasas y ustedes no se deben de preocupar por eso, porque el sistema del fondo de cesantía está parametrizado para que automáticamente tome el tipo de vehículo que es o la clase, como dice la matrícula. Pero sí deben de saber ustedes que deben de conocer, transmitir o simplemente por conocimiento propio de ustedes que las furgonetas tienen una tasa y las camionetas otra tasa, y eso se debe justamente a todo lo que hemos visto sobre la siniestralidad. Pero compañeros, eso es para nuevos vehículos. La cartera actual se mantiene igual.
Los nuevos vehículos es que van a estar con otras condiciones, no actualmente, no a la tasa actual, sino con las nuevas tasas de condiciones que realmente son mínimas frente a las grandes pérdidas que tienen las compañías de seguros en el ramo de autos. Ahí está bien, ahí está bien. Y aquí me quiero detener también, porque nosotros hoy tuvimos un siniestro y también pedirles a ustedes, y no sé hasta dónde puede ser la responsabilidad de ustedes, es que los datos de los vehículos deben de estar muy bien ingresados por ustedes al momento de hacer un crédito o de conceder un crédito o de tramitar un crédito. Hoy se nos ha presentado un problema de un vehículo que fue robado, pero las características no correspondían a las que constaban en las bases de nosotros. Entonces ahí aprovecho este punto para decirles que también toda la información debe de ser muy bien digitada, ingresada al sistema o proporcionada a la persona que lo digitaliza, porque una letra nos puede a nosotros hacer cometer un error de decir que ese vehículo no es de nosotros, cuando ese vehículo sí es de nosotros. Lo acabamos de pasar hoy. Hoy tuvimos este percance que les estoy diciendo de un vehículo que estaba mal sus números y nosotros le decíamos que ese vehículo no era nuestro y sí era del fondo de cesantía. Entonces, otra variante que nosotros debemos de saber es que la póliza tiene un mínimo de para el valor de autosustituto. ¿Qué quiere decir esto? Todo beneficio de autosustituto en cualquier compañía tiene un mínimo, más aún después de los cuadros que hemos visto, cuadros de crisis por siniestralidad. Entonces, ahora, si un partícipe le dice, para hacer uso de un autosustituto, ¿cuál es el mínimo de siniestro que debo de tener? Y es posible que se lo pregunten porque los partícipes ya han hecho uso de este beneficio y por eso es muy conocido el término de autosustituto. Entonces, consiste en que el partícipe o el asegurado tiene derecho a un autosustituto económico si los daños que ha sufrido el vehículo asegurado alcanzan o superan los 1.600. Es decir, si los daños, una vez aprobada la proforma, supera los 1.600, imaginémonos que dice 1.700 es la reparación, el partícipe tiene derecho a que le den o que le tramitemos nosotros el autosustituto. Si se trata de una pérdida parcial, o sea, es decir, que el carro debe de ser reparado, el máximo de días es 10. Entonces ahí ustedes van a hacer otra reflexión. Pero y no dice que los vehículos chinos se quedan en los patios 6 meses. Esos son los inconvenientes, porque los partícipes dicen, ¿y qué hago yo con 10 días si mi carro se demora 6 meses? Bueno, esa es la situación que atravesamos. Pero esos son los beneficios, porque a veces también hay muchas personas que se gozan de este beneficio porque el vehículo es reparado en 10 días y se le hace todo el trámite para que él goce del beneficio del autosustituto, se lleva el autosustituto y cuando es reparado el vehículo, ya se han agotado los 10 días, pues él puede ir a retirar, porque es los 10 días o antes, pero el máximo es 10 días. O sea, es decir, que si se repara en 8 días, perfecto. Pero si ya se repara en 12, pues la persona va a estar sin 2 días del vehículo porque el máximo es de 10 días. Y el valor de la pérdida es de $1.600. Este término de autosustituto y de límite de valor de siniestro es importante que ustedes lo conozcan porque los partícipes sí preguntan. Ahora bien, aquí para este autosustituto ustedes deben de conocer, compañeros, como personas que atienden a los partícipes, es de que este autosustituto siempre y cuando supere los 1.600,
sea pérdida total o pérdida parcial, debe de tener el asegurado una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque esa tarjeta de crédito la debe de entregar al proveedor que es el dueño del vehículo que le entregan. Porque ustedes comprenderán que la compañía de seguros no es la dueña de los vehículos. Incluye en la póliza este beneficio, pero no es la dueña de los vehículos. Entonces, el proveedor que entrega el vehículo exige que la persona que ha tenido el siniestro entregue una tarjeta de crédito. Y ese voucher lo tiene que entregar y lo tiene que firmar para que el proveedor le entregue el vehículo. Si al término de los 10 días o los 20 días, en caso de pérdida total, el vehículo que devuelve no ha tenido ningún siniestro, pues le devuelven el voucher. Pero si ese vehículo que le dieron como auto sustituto tiene un siniestro, ese voucher es lo que sirve para cubrir el siniestro del vehículo entregado. También debemos de conocer estos términos para poder explicarlo. La póliza del Fondo de Cesantía también tiene, no obstante, todo el panorama así sombrío que les di del mercado de seguros, tiene un deducible bajísimo, se podría decir. Mire, tienen el 10% del valor del siniestro, mínimo 1% del valor asegurado, no menor a 250. Entonces aquí es importante porque de pronto el licenciado Andrade les va a hacer esta pregunta. ¿Cuándo se aplica el 1%? Si dice que es 250 cada caso. Bueno, ese 1% se aplica en el caso de 250 para vehículos que superan los 25,000. ¿Por qué? Porque el 1% de 25,000 va a ser 250. Entonces, si tenemos un vehículo que cuesta 28,000 y tiene un siniestro, y ese siniestro es de 1,200, quiere decir que cae dentro del 1% y su mínimo no va a ser los 250, sino 280. ¿Por qué? Porque el deducible es 10% del valor del siniestro, que si estamos hablando de los 1,200, el 10% sería 120. Entonces, como hay otro porcentaje superior, uno dice, no, ese no es. Vamos a ver cuánto es el 1%. Entonces, el 1% de los 28,000 sería 280. ¿Por qué? Porque es mayor a los 250. Entonces, esto no es que se lo deban de conocer, sino que el licenciado Andrade seguramente lo tiene en sus preguntas. Porque los partícipes siempre preguntan, ¿y cuál es el deducible mínimo? Bueno, ustedes pueden decir, el mínimo es 250, pero depende del valor asegurado y del daño. ¿Por qué? Porque si es robo total, por ejemplo, no vamos a tener ese 250. Si es robo total, nosotros vamos a ir al deducible que dice 10% del valor asegurado. También tenemos bajo la póliza otro beneficio, que si el vehículo tiene dispositivo satelital y es robado, el deducible es cero, o sea, ningún valor. Se le va a pagar el valor del mercado del vehículo. Este es otro punto que ustedes también deben de conocer. La póliza establece que en el evento de un siniestro, la compañía tiene la obligación de indemnizar el bien asegurado al valor comercial de ese vehículo a la fecha del siniestro. Entonces, si el vehículo no tiene dispositivo satelital, el deducible será, y esto también deben de conocerlo, el dispositivo satelital es para la cobertura de robo, ¿no? Entonces, si no tiene dispositivo satelital, el deducible es 15% del valor asegurado. Es decir, que si el vehículo cuesta $20,000 y es robado como el reporte que tenemos hoy, entonces esa persona hoy por
porque lo dejó mal parqueado o dejándolo bien parqueado se lo robaron, De a poco, de a entonces poco. asumió una pérdida de Ajá. $3,000. ¿Por qué? Porque el 15% de los 20,000 es igual a $3,000. Ustedes deben de saber también que la póliza del fondo de cesantía tiene una suma asegurada alta para la cobertura de responsabilidad civil. Sabilosísimo, ¿no? Es decir, que en el evento que el vehículo asegurado Sino que va a sufra haber ya un mucha gente. accidente, esto lo tienen que tener Mucha gente no muy ahorita como está presente la gente. ustedes, es que sufra un Así. accidente el vehículo y a consecuencia de ese accidente cause daños a terceros, la póliza le puede cubrir hasta $50,000 por los daños a terceros. Nosotros, compañeros, registramos un gran número de accidentes Ni que medio caliente causan ya fue. daños a terceros. Es decir, los vehículos de los partícipes colisionan con otro Esos bien muchachos son o rápidos. normalmente con vehículos. Pero la mayoría de los casos, ellos ocasionan daño a terceros. Entonces, bajo esta cobertura, cubrimos ese daño a terceros, porque esta cobertura de responsabilidad civil ampara al vehículo por los daños que pueda ocasionar a terceros, a bienes o personas, ¿no? Recordemos que es responsabilidad civil, las Permiso, me personas son gato. los que están fuera del vehículo. El autosustituto, como les había dicho, es 10 días para pérdidas parciales y 20 días para pérdidas totales. Ahora ustedes van a decir, ¿y cuánto es el tiempo para una liquidación de un vehículo que es bajo pérdida total? Bueno, todo el tiempo va a ser superior a los 20 días. ¿Por qué? Porque hay que reunir una serie de documentos que muchas veces depende es de que el cliente o en este caso el partícipe tenga la disponibilidad de tiempo para estar permanentemente haciendo la gestión, Claro. porque son certificados que debe de sacar de las instituciones y muchas veces estos certificados también es verdad que tiene que transcurrir ciertos días. Por ejemplo, hay un certificado que se demora 3 días, después de los 3 días tiene que solicitar otro certificado y es verdad que los 20 días se agotan, pero les sirve porque ustedes recuerden, compañeros, y también tienen que transmitírselo a nuestros partícipes, que la cobertura principal de la póliza de vehículos es amparar al vehículo, los siniestros o los daños o las pérdidas que sufra el vehículo. Las demás coberturas que hemos visto, autosustituto, responsabilidad civil, que estamos viendo accidentes personales, son beneficios adicionales complementarios. ¿Por qué? Porque los ocupantes del vehículo también están asegurados por muerte accidental. $10,000 tiene, es una suma alta que tiene la póliza del fondo de cesantía. Lo usual es 5,000. También tienen una cobertura de gastos médicos. Ingeniero Gabriel, por favor, cierre el micrófono. También tienen una cobertura de gastos médicos de $3,000. Y esta es otra pregunta del licenciado Andrade para ustedes, probablemente. Este límite de $3,000 funciona en exceso del SPPT, que quiere decir el Servicio para Pago de Accidentes de Tránsito, más conocido como el SOAT. ¿Por qué? Porque el SOAT es un seguro primario. Es decir, toda persona que sufra un accidente de tránsito. Compañeros, aquí hay que discriminar dos cosas. Una es responsabilidad civil, que ampara también los daños que ocasiona el vehículo a tercero, que puede ser personas. Y otra cosa son los accidentes personales ocupantes. Entonces, los accidentes personales, las heridas, los gastos médicos que sufran los ocupantes de un vehículo están amparados, pero como en la matrícula hay un beneficio que es el SPPT,
este seguro es primario y es decir que por ley siempre se debe de agotar los $3,000. Hoy tenemos un caso también de una persona que tuvo un accidente. Él iba en una moto y la esposa de él, bueno, se imaginarán ustedes, ellos caen y se daña la pierna. Entonces, ¿pero qué pasa? Que nosotros también tenemos que decirle a los partícipes, a nuestros compañeros, si hay un accidente y hay los ocupantes del vehículo, sea moto, camioneta o auto, sufren son lesiones. Esa persona tiene que solicitar, pero sí, por fuerza, un informe de una autoridad. ¿Por qué? Porque con ese informe de una autoridad, ATM, policía, comisión de tránsito, cualquier autoridad que esté en el sector, debe de hacer un parte. Con ese parte debe de ir al centro médico. ¿Por qué? Porque el centro médico, clínica, hospital, centro médico o cualquier institución de la salud debe de atender a esa persona y agotar los primeros $3,000. Si no agota los primeros $3,000, ese valor que ustedes están viendo en su pantalla de $3,000 no puede ser desembolsado ni pueden ser ocupados porque por ser un seguro primario, el del SPPT, debe de ser agotado. Pero las clínicas, los hospitales, las casas de salud le piden a la persona o le solicitan a la persona que ha sufrido el accidente un parte. ¿Por qué? Porque cualquiera puede tener un accidente, ¿no? Pero si hay un certificado de una autoridad que diga que efectivamente fue de tránsito, se tiene que aplicar a este seguro. Si se agotan los $3,000 del SPPAT, ahí inmediatamente se utiliza este beneficio de ocupantes de vehículos, que tiene también un límite de $3,000. Es decir, si la persona tiene que operarse, como en el caso de la vida real que les estoy mencionando, tiene que operarse la rodilla bajo el SOAT o SPPT, debe de reunir las facturas que demuestren que se han agotado los $3,000. Con esa historia clínica y con ese detalle de haber agotado los $3,000, funciona inmediatamente la póliza en este caso del fondo de cesantía. Y si la operación, por ejemplo, costaba $6,500, quiere decir que $3,000 del SPPAT son agotados, $3,000 de la póliza de accidente son agotados y finalmente, si la persona no es afiliada al IES, debe de asumir solamente los $500, pero tuvo la operación. Pero si esa persona es afiliada al IES, los $500 deben de ser asumidos directamente por el IES. Esa es la situación que a veces confunde mucho el término de gastos médicos por accidentes ocupantes del vehículo asegurado. No es, compañeros, que la compañía de seguros no les quiera reconocer, no. Lo que sucede es que el SPPAT es un seguro primario. Y otro beneficio que tiene la póliza es la grúa. Las veces que necesite, tiene que llamar a la grúa. Nosotros damos los números de teléfono o nuestros números de contacto para poder facilitar la asesoría legal, que es sumamente importante, porque ustedes saben lo que es estar en un problema, en una calle, que no sabe la persona qué hacer, porque el policía se lo quiere llevar detenido, porque hay heridos, y en ese momento decir, hey, yo tengo un seguro, déjenme llamar, y que en ese momento la asistencia vial le diga, lo asesore cómo debe de decir, qué debe de decir y qué debe de hacer. Déjeme decirle que es una tranquilidad única. La asistencia vial también es para cambio de llantas, tiene el amparo patrimonial en la póliza, que es una cobertura que normalmente tiene un gasto adicional. Y aquí tenemos para el conocimiento de ustedes las tasas que van a regir a partir del 1 de julio, que rigen, perdón, a partir del 1 de julio
pero que están clasificadas para autos, camionetas, furgonetas y motos. Tasas que frente al mercado, como hemos visto las estadísticas, son sumamente bajas. ¿Por qué? Porque ingresan todos los vehículos bajo la póliza que el Fondo de Cesantía ha otorgado crédito. La póliza no discrimina, este es Captiva, este es Kia, este es Soluto, no, los carros o los vehículos del Fondo de Cesantía ingresan con las mismas tasas. No importa el modelo, no importa si son autos restringidos, todos van a tener la misma tasa. Es decir, que las camionetas en todos sus modelos tienen el 350. Lo normal en camionetas, si es que la compañía de seguros está interesada en cotizar una camioneta, normalmente está entre el 7 u 8 y llega muchas veces hasta el 9%. Las motos, compañeros, solamente para que ustedes conozcan, las motos en este momento, y bueno, y siempre, no es apetito de las compañías de seguros. Sin embargo, las motos que adquieren los partícipes a través de la póliza o por crédito otorgado por el Fondo de Cesantía, no importa su procedencia, ingresan al seguro. Y últimamente tenemos una serie de siniestros en motos, no solamente en pérdidas totales, sino en la responsabilidad civil, que hoy por hoy tuvimos un carro que una persona, bueno, me imagino que mató al perro, dice que un carro, el perro lo arrastró y se le dañó todo lo que es la parte baja del vehículo. Imagínense ustedes el impacto de ese pobre perro. Entonces, y las motos también se van contra los perros, y al irse contra los perros se van contra las personas, y al irse contra las personas también caen sobre las casas. Entonces, tenemos un caso de una moto que se partió en dos, es de Quito el caso. Entonces, las motos no es apetito de las compañías de seguros por el número de accidentes que tienen. Sin embargo, si un partícipe adquiere una moto, va a tener la tranquilidad de que esa moto va a estar asegurada. Y no importa su procedencia porque va a gozar de la tasa global de la póliza, que es 5%. Las furgonetas, van y también las calificadas como minivan, tienen una tasa igual que las camionetas. Entonces, esto es importante que ustedes los conozcan, no obstante que el sistema está ya parametrizado. Pero sí es, ¿por qué deben de conocerlo? Porque si ustedes no eligen y estipulan qué furgoneta, la tasa va a estar mal para ese vehículo. O sea, ustedes tienen que elegir bien, y este es el consejo y este es el objetivo principal de la charla, para que ustedes sepan o se dediquen o elijan bien el tipo o la clase de vehículos que es, porque de acuerdo a eso va a ser el costo, porque la compañía de seguros, ya haciendo todas las concesiones, nos ha otorgado estas tasas que son sumamente bajas comparadas con las que está dando el mercado de seguros a nivel nacional. Entonces, si es una camioneta, ustedes tienen que elegir lo que dice camioneta, porque automáticamente le va a dar el costo. Si es una furgoneta, o es una van o una minivan, ustedes tienen que elegir y poner furgoneta, van y minivan, porque también el sistema les va a dar la tasa correcta, porque no se trata de que ustedes pongan la tasa, sino que elijan. Todos los demás vehículos que no caigan dentro de camionetas y furgonetas, van y minivan, van a tener la calidad de autos y por lo tanto la tasa del 3.25 que equivale a autos. Entonces, compañeros, con estas tasas quería decirle que es importante que lo conozcan ustedes, y terminamos la charla de hoy día de hoy.
Buenas noches. Ahorita creo que es importante que los compañeros de la FUCAC puedan hacer alguna pregunta para efectos de poder aclarar cualquier duda con respecto a la capacitación que se da en este momento. Yo tengo una pregunta, licenciado Omar. Las tasas se manejan en valor al valor del vehículo, me imagino, ¿no? El porcentaje en este caso, de los seguros, ¿no? Sí, es correcto. La tasa se aplica al valor del vehículo. Y ya en el sistema del fondo está parametrizado las tasas, sino que el consejo es que elijamos bien el tipo de vehículos, porque si no, si imaginémonos que por cualquier circunstancia nos distraemos y a la camioneta elegimos otro tipo que es de autos, el costo va a ser el que va a estar mal para ese tipo de vehículos. Y por eso es que queremos puntualizar en este tema de que elijamos bien el tipo de vehículos, porque de acuerdo Sí, a yo eso creo es que la tasa. habría que puntualizar algo. Bueno, en el caso de los compañeros de la FUCAC, ellos no ingresan o no Ya, hacen ningún proceso de ingreso en el momento del sistema. Pero sí es importante que ellos, cuando van a entregar alguna proforma al Ejecutivo sí. de Atención al Partícipe para efecto de ingresar el vehículo, obviamente le hagan énfasis en esta realidad de que ellos, por favor, ubiquen bien la tasa bueno, la sección del vehículo que corresponde para que se pueda aplicar el seguro respectivo, ¿no? Creo que esa sería un poco la puntualización que los miembros de la FUCAC tienen que tener Ya. este conocimiento para que también le puntualicen a los ejecutivos, porque ellos son los que entregan la proforma cuando vayan a gestionar la venta de un vehículo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien quiere realizarla? Gabriel levantó la mano, pero no sé qué pasa con la señal, Gabriel. ¿Me escucha? Ahí sí. Sí, quería preguntar si me dice que tiene cero margen de deducible si tiene un dispositivo. ¿Hay algún dispositivo con el que tenga preferencia para trabajar o indiferente el dispositivo? Ese es un punto. También en cuanto a daño civil, hay un caso en que, digamos, otra aseguradora cubre en estado de embriaguez. Si hay responsabilidad civil en cuanto a eso, o por el caso de abandono de vehículos, estoy en un sector súper peligroso, me choqué o atropellé un perro y para mi seguridad, antes de que me linchen, por ejemplo, los vecinos, tengo que salir obligado a coger un taxi y dejar el vehículo abandonado. También me cubre el porcentaje deducible. Y el deducible también va bajando o aumentando dependiendo de cada año. Entre más años pasa, sigue siendo el 10% anual en caso de pérdida total. Ya. Buenas noches. Bueno, la primera pregunta era sobre el dispositivo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que saber aquí es si el vehículo no ha tenido el dispositivo a través del fondo de cesantía, la persona, el partícipe, nos debe de decir qué tipo de dispositivo tiene colocado su vehículo. Pero en todo caso, en este momento nosotros no tenemos, no discriminamos el tipo de dispositivo satelital, está cubierto. Respecto del tema de, perdóneme, déjeme compartir otra vez la pantalla, me gustan sus preguntas. Usted habló de... Perdóname, aquí. No fume, pues, Rolly. ¿Por qué tú vienes a fumar Sí, aquí? yo sé que me preguntó y le voy a, para que los compañeros justamente puedan ver que lo hicimos. El estado de embriaguez realmente es un beneficio, es importante que ustedes lo conozcan como personas que atienden a los partícipes. El estado de embriaguez es un beneficio creado para las financieras. ¿Y por qué es creado para las financieras? Porque el Fondo de Cesantía dice, yo
le di un vehículo a Fabricio Tomalá. Yo le di el crédito a Fabricio Tomalá. Y mi interés asegurable está en él. Pero si mañana le roban el vehículo, choca el vehículo, impacta otro vehículo, o cualquier circunstancia en la cual se involucre la pérdida total o la pérdida parcial del vehículo, más en lo que es pérdida total, porque ahí es que funciona el beneficiario acreedor. Entonces, ¿qué responsabilidad yo tengo? Mientras que yo sí estoy pagando una prima, yo como beneficiario acreedor, y cuando digo yo, estoy hablando del fondo de cesantía, ¿qué responsabilidad tengo yo o qué culpa tengo yo? Que inclusive muchas veces ni mi cliente es el que va en ese vehículo, sino un tercero por cualquier circunstancia, e iba en estado de embriaguez, en estado por alguna medicina, influencias psicotrópicas, y respeta las señales de tránsito y no observó una señal de tránsito. Entonces el vehículo se ve involucrado en daños. Entonces las compañías de seguro, para resarcir ese daño al beneficiario acreedor, que en este caso le vamos a poner nombre Fondo de Cesantía, crearon y se otorga bajo la póliza esta cláusula que se llama amparo patrimonial. Bajo esta póliza de amparo patrimonial se cubre los eventos que el conductor, por no obedecer las señales de tránsito, hacer inobservancia a cualquier señal, o ir en estado de embriaguez o de estupefaciente, y ocurre un siniestro, estaría, o en este caso de la póliza del Fondo de Cesantía, está amparado. Pero como uno no es que, con esto no es que queremos decir, oiga, vaya, tome y mire, piérdase en la vida, no. Lo que queremos es proteger al Fondo de Cesantía y decirle al Fondo de Cesantía, su póliza es completa, porque en el evento de que un partícipe conduzca en estado que no debe de conducir y hay un siniestro en donde el bien del interés asegurable que tiene el Fondo de Cesantía sufra una pérdida total, la cobertura de la póliza se amplía para cubrir esos eventos. Igual ocurre en lo que es pérdida parcial. O sea, hay una inobservancia, estaría amparado. Eso respecto al tema de que que va en estado de embriaguez. En el tema de abandono, ustedes deben de saber que siempre en todos los ramos, no hay un ramo en donde el asegurado debe de actuar como si no tuviera seguro. En todos los ramos, porque el hecho de que usted tenga un siniestro no quiere decir que esté amparado, que le hayan dado cobertura, porque por ejemplo hay muchos eventos en los cuales no hay cobertura. En el caso específico, por ejemplo, hablando del Fondo de Cesantía, los vehículos dedicados a taxi, eso estaría excluido. Por eso es que las pólizas les dicen, usted siempre debe de actuar como si no tuviera seguro. ¿Y cómo actúa uno cuando no tiene seguro? Protegiendo su bien. Claro que mientras no esté en riesgo su vida. Pero si es así, usted no debe de abandonar el vehículo. Lo que puede hacer es llamar a alguien y decirle, acércate y si me quieren linchar a mí, tenga el vehículo ahí y yo huyo, porque esa es la realidad, porque no es que le vamos a negar por eso, pero siempre uno debe de cuidar el vehículo porque debe de actuar como si no tuviera seguro. ¿Por qué? Porque puede haber una causa que le niegue el seguro. Entonces usted debe de actuar cuidando su bien. Si tenemos casos, y muchísimos le comento, en donde la persona abandona el seguro, pero tiene que llamar a una persona, tiene que decirle, aunque sea en mitad camino, anda, está mi vehículo ahí, y que cuando llegue la autoridad o la aseguradora, vean que hay una persona ahí cuidando el vehículo. Ya le digo, más no por la compañía de seguro,
más para que ustedes transmitan bien el mensaje al partícipe, porque si mañana puede abandonar el vehículo y es una causa de negativa, él dice, pero si a mí me dijeron que lo podía abandonar, es que no se lo están negando porque lo abandonó, se lo están negando porque no tiene cobertura. Entonces, uno debe de actuar siempre como si no tuviera seguro y salvaguardar el bien, excepto casos extremos. Yo entiendo que hoy por hoy, si mi vida está en peligro, deje abandonado el vehículo. Ya veremos cómo reportamos el siniestro. Pero en principio, en seguro, ese es el principio. Uno debe de actuar como si no tuviera seguro y cuidar el bien. Y si en la medida que le sea posible, hay que decirle, así ya usted haya abandonado, que vaya un familiar, que esté presente cuando vaya a la compañía de seguros, porque sí hay confusiones, compañero. A veces las personas dejan el vehículo abandonado, es un uso que no está amparado, y después la persona dice que le dijeron que abandonara. Si hubiese sabido que no iba a tener cobertura, él no lo dejaba abandonado. Entonces, por eso es el principio de siempre actuar como si no tuviera seguro. Pero obviamente si está en peligro su vida, primero es su vida. Esos son los temas que yo creo que usted me preguntó. El tema de deducible, la póliza al inicio, no sé si usted estuvo al inicio. Es que yo en mi pantalla, y perdóneme que no los vea, es que yo en mi pantalla yo solo veo la diapositiva, no los veo a ustedes. En mi el deducible, yo comencé diciendo que las pólizas tienen su expiración cada año, ¿no? Entonces, cada año tiene su deducible. Cada año las compañías de seguros pueden modificar, ampliar, eliminar cualquier condición. En este caso, nosotros tenemos un deducible que no ha sido modificado, pero que tiene el 10% del valor del siniestro, mínimo 1% del valor asegurado, no menor a $250, como habíamos dicho. No tenemos una póliza que diga en este momento, yo sé que hay ese tipo de póliza, pero no es la del fondo de cesantía, que tenga diferentes deducibles de acuerdo al número de casos que haya ocurrido. Es un deducible para cada caso, o sea, todo y cada caso. Si tiene tres siniestros en el año, se le va a aplicar ese deducible. Pero hay pólizas que sí dice primer siniestro, un determinado deducible. Segundo siniestro, un mayor deducible, y así sucesivamente. En la póliza del fondo de cesantía es el mismo deducible para todo y cada caso. Sí, no le escuchamos, compañero Gabriel. Y es que está interviniendo. Bien, ¿quién más? Parece Por que ahí tiene alguien problemas con el audio. Sí, por ahí alguien levantó también la manito, ¿no? Marjorie. Buenas noches. Una preguntita. Siempre nos dicen que lo que es el dispositivo de rastreo no es obligatorio, es más, no debe ir en la proforma del vehículo. Pero sí es importante que el vehículo que adquiere el docente sí tenga un dispositivo de rastreo que debe ser cubierto por él mismo, para que en este caso sí le cubra la totalidad en caso de lo que es la pérdida del vehículo, pérdida total. Entonces eso es una recomendación que tendríamos que hacerle al docente, aclararle ese punto. Sí, siempre es una ventaja para la partícipe el dispositivo. Siempre va a ser, y se va a beneficiar que en el evento de que su vehículo sea robado, no se le aplique ningún deducible. Y por el contrario, si no tiene, hay que mencionarle eso al partícipe, que si no tiene el dispositivo satelital, obviamente su deducible será mayor que el normal, ¿no? Que estábamos viendo el 10%, porque para robo, en caso de sin dispositivo satelital, es el 15%. Pero y en esta época, el beneficio del dispositivo satelital es
incomparable porque él va directamente a gozar el partícipe de no tener ningún descuento en lo que se refiere a deducible si tiene el dispositivo satelital. Y sí, es recomendable decirle que le instale el dispositivo. Muchas gracias. Y también, además de eso, como también la cartera del fondo de cesantía, en lo que es cartera vencida, crecido en la rama de vehículos. Nosotros en la actualización de las pólizas, que imagino para septiembre ya se estará aprobado, ya va a estar dentro de la política el hecho de financiar el rastreo satelital. Eso ya es parte de la política del fondo y va a ser obligatorio para todos quienes compren los vehículos que tengan el rastreo satelital. Uno es por el beneficio del maestro, como nos ha explicado Glendita, y el otro por proteger la cartera del fondo, que está creciendo en cartera vencida. Entonces, para septiembre ya estaremos conversando también de ese tema. Pero como dice Glendita, siempre Sería el dispositivo de rastreo para que pueda cubrir todo. No se aplica al dispositivo para motos. vehículos. Sí, solo carros. Vi que Gabriel puso una pregunta, dice, la aseguradora se llama a la aseguradora Pronto Seguros o a General, y me imagino que en el caso de algún siniestro. Mire, lo ideal es ¿cuál es el procedimiento? Cuando nosotros tenemos un vehículo nuevo, nosotros enviamos al partícipe el detalle de los números de teléfono a los cuales deba de llamar. Yo sé que ya han tenido experiencia y se contactan directamente con la compañía de seguros, pero ustedes, como son las personas que tienen una relación directa con el partícipe, lo ideal es que se comuniquen con nosotros. Y voy a hacerles un ejemplo. Nosotros tenemos un caso de Pichincha, en que la persona no nos llamó a nosotros, llamó directamente a la grúa, fue a la fiscalía, no llamó a la grúa, fue directamente a la fiscalía, le robaron el vehículo, fue a la fiscalía y en la fiscalía puso determinadas condiciones en cómo había sucedido el siniestro. No debía haber puesto lo que puso y el siniestro fue negado. Entonces nosotros estamos ahí siempre para asesorar y asesorar diciéndole, por ejemplo, si usted era el que iba en el vehículo, usted llame a la asistencia. Que no llame a otra persona porque la otra persona puede tergiversar las cosas. Y cuando uno llama a la grúa o a la asistencia vial, sobre todo las personas que ya tienen experiencia y han utilizado, todo lo que graba, todo lo que dice queda grabado y es evidencia. Entonces, si le dice a otra persona, mira, dile que iba a la circunstancia y que se me atravesó un perro. Realmente no se atravesó un perro, realmente ese fue un pilar. Es posible que donde ocurrió el siniestro haya una compañía de seguros, sus inspectores cada efecto y sin que lo sepa el partícipe, sin efecto, así el siniestro, si existe el perro muerto o si está el pilar ahí. Entonces, es importante que ustedes le digan que se comuniquen con nosotros, independientemente que sí lo pueden avisar a la compañía de seguros, con la diferencia que la compañía de seguros a partir de las 5 de la tarde no van a tener servicio. Y normalmente estas cosas siempre suelen suceder en la noche. Nosotros hacemos una campaña de comunicación diciéndole, si tiene
comuníquese con nosotros o llame a la asistencia vial, porque la asistencia vial sí es 24 horas. Pero la compañía de seguros no lo va a atender, a esta hora no va a atender la compañía de seguros. O sea, si va a ser mala compañía de seguros, no va a atender. Pero si va a llamar a la asistencia vial y va a llamar a los números de teléfono que nosotros facilitamos, sí le va a atender Pronto Seguros y lo va a atender la asistencia vial. Con la diferencia que en la asistencia vial sí debe de decir las cosas como son y no es que después, tenemos un caso, otro caso. Declara en la asistencia vial que él iba conduciendo de la licencia caducada. Supongo que esa es la verdad. Pero después dice, no, yo no.